Hola, ¿cómo están? Ya estoy de vuelta. No sé si ahora se escucha mejor, se ve mejor, pero es que a esta hora creo que todo el mundo se conecta y hace que la red se sature. Mm. Bueno, igual estuve leyendo algunos de sus comentarios, vi que les está interesando bastante el tema, lo cual me alegra mucho porque realmente es bien importante, así que me gustaría que se logre eh, captar lo más posible, ¿no? Este, voy a resumir un poco todo lo que he estado hablando hasta ahora mientras se van conectando también. Básicamente he empezado hablando de que el aprendizaje es mucho más allá de simplemente almacenar información. Lo importante es que cuando nosotros enseñemos a un niño o mientras lo estamos educando, lo que estamos enseñando realmente es a que su cerebro aprenda a pensar. ¿No? También es importante que el aprendizaje se da no solamente en el campo académico, sino a lo largo de toda la vida. Entonces nosotros no solamente estamos enseñándole cursos, estamos enseñando también estamos construyendo a un ser humano, o sea, porque a través de todas las experiencias cognitivas, las experiencias sociales, las experiencias afectivas, experiencias motrices incluso, el niño está desarrollando, madurando su conciencia, su intelecto, su personalidad, su individualidad. Y eso es algo muy profundo. Y lo que nosotros hacemos con los o las valoraciones simplemente, o sea, cuando evaluamos su rendimiento, solamente estamos evaluando la parte final de todo el proceso de aprendizaje, que es el resultado final, pero no debe dar lo que está detrás, que es el componente orgánico, el componente biológico, porque dependiendo de cómo está configurado ese componente orgánico y biológico, las experiencias vividas y la información que nosotros le entreguemos al niño van a determinar en base a ese componente de base funcional y orgánica, es lo que va a determinar la calidad del resultado final. Entonces, y a la vez, si nosotros vemos que un niño no, por A o B motivo, no rinde, si un niño no rinde como quisiéramos o su desempeño no es según lo esperado, debemos darnos cuenta de evaluar el nivel eh, cognitivo, a nivel actitudinal o es a nivel práctico, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de que es muy diferente que un niño no ejecute algo simplemente porque le ha enseñado o porque no quiere hacerlo o porque no puede hacerlo. Entonces hay más respuestas y más explicaciones para indagar detrás de un niño que no está logrando las cosas que queremos, ¿no? Esto específicamente en en un niño neurotípico, ¿no? En un niño neurotípico. Entonces, vamos a hablar ahora un poco más sobre cómo el proceso de aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad, en este caso autismo. Ajá. En este caso lo que es autismo y TDAH, ¿no? Ay, creo que ahora sí está bien. Sí, ok. No sé si ahora sí lo están viendo bien. ¿Se ve bien? Ok, qué bueno, ya. Bueno, yo voy a hacer pausa según lo que se pausa, así que no se van a perder nada de lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque cuando se pausa yo también estoy dejando de hablar, así que no se preocupen. Este, entonces estaba hablando de que dentro de los componentes del aprendizaje tenemos el proceso perceptivo principalmente, y en el proceso perceptivo involucran todas las áreas principalmente neuroanatómicas relacionadas a las cortezas primarias, secundarias y terceras de asociación y de procesamiento de información, ¿ya? Entonces, si yo voy a presentarle al niño un cuadrado, es a través del proceso perceptivo que este cuadrado va a llegar a significar un niño. Entonces, y después, consecuentemente, en base al niño va a poder utilizar para construir nuevos aprendizajes. ¿Ok? Entonces, los problemas específicos de aprendizaje de lectoescritura, la disgrafia, la dislexia o problemas de cálculo como la discalculia están intrínsecamente relacionados a los problemas o alteraciones del proceso de percepción, porque se genera una distorsión en la codificación de los estímulos visuales o auditivos, eh,
que se puede durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Recordar que no es lo mismo un trastorno de aprendizaje evolutivo que uno adquirido, porque los problemas de aprendizaje adquiridos son secundarios a lesiones cerebrales, ¿no? Es decir, un niño que puede haber ya aprendido, pero después de alguna lesión tipo una meningitis o un traumatismo encefalocraniano o una crisis convulsiva, etcétera, entonces se produce un problema de aprendizaje. Y otra cosa diferente es un niño con un trastorno evolutivo, es decir, que tiene alteraciones a nivel del desarrollo neuro que le impiden aprender las habilidades específicas, ¿no? Otro componente importante del aprendizaje es la atención, ¿ya? Entonces hemos hablado de los procesos que básicamente se encargan de que sea fidedigno el dato de conciencia que se almacena a partir de un estímulo externo. Esa es la primera etapa. ¿Ya? La atención no es otra cosa más que la capacidad de poder seleccionar la información que es más relevante, ¿ya? De un bunch de información que se nos presenta, porque todo el tiempo, constantemente, estamos recibiendo información. Entonces, es inhibir o, o suspender distractores. Entonces, y ya la capacidad de concentrar a lo largo de un tiempo sostenido, ¿no? Ahora, la atención puede ser involuntaria, puede ser focalizada, alternada, múltiple, selectiva. O sea, ya depende de las diferentes funciones o actividades que se vaya a necesitar. Pero ¿qué es lo importante? Ahorita es importante recalcar de la atención lo que son los sistemas atencionales, ¿no? Propuestos por Posner, donde el sistema atencional posterior está relacionado, está intrínsecamente unido al proceso perceptivo. Donde, o sea, básicamente, si yo voy a tener algún tipo de interferencia en la percepción de lo que me están dando, por ejemplo, ahorita con lo que se está entrecortando la transmisión, por ejemplo, que se entrecorte, eso altera la percepción y por ende también interfiere con la atención, ¿no es cierto? Estamos viendo un ejemplo en vivo. Entonces, igual, si yo durante la clase estoy dictando la clase y hay gente conversando o la iluminación no es la correcta, o si hay muchos componentes en la pantalla, trabajo, y hay muchos objetos en la mesa, o o sea, muchos factores que están capacidad de percibir las cosas, obviamente yo voy a disminuir la capacidad de atención. Entonces, por eso es bueno también ver mucho la calidad del estímulo que se presenta. Eso es muy importante recordar. Entonces, no se trata solo de dar material de trabajo y ya, sino que es bueno ver la calidad del material de trabajo que se ofrece, ¿no? Y el sistema atencional anterior, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, básicamente ya está relacionado con la corteza prefrontal, donde la persona tiene que ejecutar o planificar o organizar, no hace nada para un resultado, o sea, tiene que lograr ejecutar algo, ¿no? Entonces, se ha visto de que ellos tienen un problema relacionado a lo que es la coherencia central. Entonces, ellos se enfocan en un componente, pero no contextualizan todo lo que está pasando alrededor. Y les tienen una dificultad también para ver como a largo plazo o proyectar a gran escala, ¿no? Entonces viven la información que uno le da, lo ve como que muy fraccionado, muy segmentado y y no logra establecer una concatenación entre los datos, ¿no? Por otro lado, como hay problemas en el proceso, entonces, problemas en el proceso perceptivo y por ende, sí, pero ya mejor, como les digo, dejar de hablar, no se van a perder nada de lo que estoy hablando. Entonces, como les digo, si hay problemas en la organización temporoespacial es diferente, hay un desfase entre lo que voy objetivando. Entonces, el niño con TEA generalmente va a tender a cruzar con mucho estrés, mucha ansiedad, así como podrían estar sintiéndose ustedes. Es constante el estrés y el desfase que hay entre lo que el niño va aprendiendo y va incorporando, y con la gran diferencia que en el caso de ustedes, por ejemplo, ahorita, es
pueden manifestar lo que les está preocupando, porque ustedes se dan cuenta o saben cómo es lo que debería ser lo normal. Ustedes saben cómo debería ser en el tiempo las actividades. En el caso del niño con TEA no sabe cómo debería ser y también no entiende qué es lo que y también no sabe organizar su necesidad como lo que es, para manifestar lo que necesita. Entonces se van juntando todas las cosas, es mucha frustración. ¿Ya? Por otro lado, está también importante revisar cómo es la memoria en la persona con TEA, ¿no? Generalmente uno piensa de que la memoria, o sea, bueno, las personas con TEA tienen una muy buena memoria, porque sí, o sea, algunos recurren a la calendarización, o que asociados a sus intereses restringidos tienen esta como almacenamiento de información, ¿no? De data de películas o líneas de canciones, o algunos incluso tienen la hiperlexia, ¿no? Donde aprenden a leer a los 4 años sin que nadie les enseñe, no tienen esa capacidad de... si bien es cierto, sí hay una tendencia más grande de almacenar información, en los niños con TEA este almacenamiento no es del todo muy organizado, ni muy jerarquizado, ¿no? ¿Por qué? Porque en los niños con TEA lo que está incrementada es la memoria procedimental, en la cual nosotros nos podemos valer de esta memoria para poder incorporar enseñanza de procesos, o sea, secuencias de actividades, ¿no? Por eso es de que ellos suelen tender a los rituales como una manera de protección ante la incertidumbre. Entonces, lo que les hablaba antes, ¿no? O sea, el proceso perceptivo está alterado, su atención está interferida. Entonces, como hay incertidumbre, el niño, ¿qué hace? Recurre a algo que es más estable o más estático o de alguna forma más segura, que son los rituales o sus estereotipias o sus intereses restringidos. Entonces, por eso el niño con TEA está con ese tema repetitivo, como una forma de lidiar con la incertidumbre, ¿ya? Entonces, al tener esa incorporación de recurrir a los rituales, a lo repetitivo, se incrementa la memoria, lo cual nosotros podemos valernos de esa capacidad para incorporar, como les digo, procesos o cosas pensadas. Pero también debemos de reforzar lo que es la memoria episódica, porque la memoria episódica tiene que ver con la capacidad del niño de evocar sus propias vivencias, ¿no? Es como una especie de memoria autobiográfica. A veces el niño con TEA, como tiene dificultades en la socialización y tiene este cierto de patrón con rigidez cognitiva, pensamos de que le es indiferente las amistades o que le es indiferente la actitud que otras personas pudieran hacia ellos, pero eso es falso. O sea, el niño con TEA sabe perfectamente que existen otras personas, puede incluso tener necesidad de afecto, necesidad de amistad, pero no sabe manifestar esa necesidad ni tampoco la ubica en un contexto, o le puede costar jerarquizar sus necesidades. Entonces eso es también importante de trabajar, ¿no? Para esto de la memoria episódica se puede trabajar con historias sociales, con comic strips, ¿no? Se trabaja también con situaciones o desarrollando habilidades sociales donde el niño pueda practicar esto de ponerse en contexto en función de otras personas y también ubicarse en contextos, ¿ya? Otro componente muy importante, entonces, en el aprendizaje estamos viendo que es la atención, la memoria y ahora otro factor muy el intelectual o el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces hay una asociación directa, hay una correlación lineal entre la calidad de vida de la persona, entre el rendimiento que va a tener a lo largo tanto en el ambiente escolar como social, entre su nivel de inteligencia y estos rendimientos, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, y se puede resumir el coeficiente intelectual como la habilidad de usar ideas abstractas para resolver problemas concretos, ¿no? Y cuando nosotros medimos el coeficiente intelectual, tenemos que hacerlo en función de los baremos de la edad. O sea, cuando yo mido un coeficiente intelectual, le estoy diciendo, si digo que tiene un retardo o un déficit,
es porque estoy comparando con lo que debería lograr para lo que logra el promedio de niños de su edad. Por eso hay algunos casos donde el niño en una edad temprana tiene un coeficiente que está normal inferior o promedio inferior, ¿no? Por encima de 80, 85, cuando está en una edad, terminando el preescolar, y luego le podemos hacer una nueva evaluación psicométrica cuando tiene 8 o 9 años, y puede que a esa edad, a los 8 años, salga el rendimiento con déficit intelectual. No significa que empeoró, o sea, no solamente quiere decir que más bien le está haciendo más daño a aprender, sino todo lo contrario, de que está reflejando de que para la edad, o sea, al aumentar la edad, aumenta también el requerimiento, aumenta, y ya ahí se empieza a notar el desfase que realmente siempre estuvo. O sea, siempre hubo un desfase, pero conforme aumentan los requerimientos o la necesidad, va a ser más evidente este desfase, ¿no? Entonces, por eso es importante que las psicometrías sean continuas, o sea, no solamente una vez y ya, sino hacer un seguimiento. Cuando realmente el problema de fondo no es un déficit intelectual, no va a haber mayor variación, incluso si aún el niño tiene muchos problemas o muchas deficiencias. O sea, igual si tiene las deficiencias, pero si el problema no es el déficit intelectual, va a salir bien en las psicometrías, pero va a seguir teniendo problemas. En cambio, cuando el problema de fondo es el déficit intelectual, se van a notar los desfases, ¿no? Además de los problemas que van a tenerse, ¿no? Y recordando de que o sea, tener un déficit intelectual es un déficit global, entonces las necesidades van a ser a nivel educativo, sí, como un TDAH o como una disgrafia, pero además va a haber una afectación en el desempeño a nivel social, en el desempeño en las actividades de la vida diaria, va a haber un grado de dependencia mayor. Entonces necesita un abordaje más complejo, por eso es importante, ¿no? Y a la vez también para problemas de aprendizaje específicos, corroborar que el nivel intelectual está correcto, que está acorde, nos sirve o nos ayuda como un criterio de exclusión, ¿me entienden? O sea, porque parte de tener un niño con TDAH que tiene un rendimiento bajo y que significa muchos problemas, tener un coeficiente que me indica que está dentro de lo normal, me confirma que el problema es más un déficit de atención. ¿Se entiende, no? Entonces, en las personas con TEA, el razonamiento se ha visto que hay una tendencia más a recurrir a procesos lógicos, ¿no? Porque nosotros podemos tener dos tipos de razonamiento, ¿ya? El razonamiento heurístico, que es en base a la experiencia. Entonces, yo voy haciendo y voy aprendiendo. Y el otro es más de tipo analítico, ¿no? Es donde yo necesito incorporar más información, necesito recabar hartos datos y el proceso es más lento, ¿no? Incluso tengo que empezar a observar más en otras personas primero antes que yo hacerlo, ¿no? Y en el caso de las personas con TEA, la interpretación como es literal de los contextos, generalmente no tiene entonces no hay un proceso intuitivo, entonces no significa que la persona con TEA no piense ni razone, sino que necesita razonar a una conclusión que otras personas llegarían quizás de una forma más simplificada, ¿no? Muy bien. Acá también es importante hablar de algunos datos sobre el nivel intelectual y las personas con TEA, porque generalmente, o sea, a ver, el autismo es más frecuente en varones que en mujeres, ¿ya? Sin embargo, cuando hay déficit intelectual, la proporción se equipara. Significa que las niñas con TEA son más propensas a tener un autismo más severo. O sea, si bien es cierto, entonces un varón tiene más probabilidades de tener TEA, pero cuando una niña tiene TEA, este TEA tiene más probabilidades de ser más severo. Eso es básicamente lo que significa, ¿no? Ahora, por otro lado, la mayoría o la gran proporción de personas con autismo está condensada antes de los 11 años. Ya acá en Perú entre un 65-70%, alrededor de un 70 y tantos por ciento
de la población con autismo que está en Perú, al menos registrada en el CONADIS, está comprendida en la edad escolar, ¿no? Incluso básicamente en la edad primaria, porque ahí es donde se empieza a notar las dificultades al momento que tiene que el niño aprender la lectoescritura, ¿no? Y sin embargo, de este gran pool de personas con TEA también se ha visto de que la mayoría, o sea, es más probable que las personas con TEA cuenten o cursen con un nivel intelectual promedio para arriba. Es un 44% pueden tener un CI por encima del 85, ¿no? Y un 25% pueden tener un nivel fronterizo, ¿ya? Y un 31% cursan con déficit intelectual. Entonces, sin embargo, ¿cuál es la ventaja? Que hay ventajas y desventajas. Si bien es cierto, es más frecuente, son 44% de los casos de TEA son intelectualmente normales, es decir, pueden acudir a una escuela regular como un alumno regular incluso, quizás solamente como un alumno inclusivo tomando en cuenta, bueno, según variando en cada caso, el nivel de apoyo que requiere en cada caso. Pero sin embargo, en estos niños es más difícil el diagnóstico, porque ellos van a cursar con dificultades en su rendimiento, no solamente académico, sino social o afectivo. Y, y como pasan subdiagnosticados porque pasan desapercibidos, son más proclives a desarrollar complicaciones o comorbilidades de tipo psiquiátrico, ¿ya? Sin embargo, los niños con déficit intelectual asociado a TEA son más fáciles de diagnosticar, o sea, porque es mucho más evidente, porque son un autismo. Entonces, es un autismo más severo, y ese autismo más severo, si bien es cierto, se puede intervenir más tempranamente, aunque su capacidad de evolución o respuesta va a ser más lenta también, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto los componentes del aprendizaje, el proceso perceptivo, la atención, la memoria, el coeficiente intelectual, y el quinto que quisiera trabajar ahora es el relacionado a la afectividad. Muchas veces nosotros no nos enfocamos tanto en eso pensando, bueno, al menos antiguamente cuando yo he sido estudiante, es como que se asociaba el disfrute con distracción, ¿no? O sea, como que te vas a distraer más bien, que las cosas sean como que un poquito más cuadriculadas o a la fuerza, ¿no? Pero ya la neurociencia ha encontrado que mientras más interés haya de forma voluntaria por querer aprender, o sea, mientras haya mejor este deseo de querer aprender, más, como por decir, mejor pegan las redes neuronales, ¿ya? Lo que les dije al inicio de la red neuronal es la incorporación de cada dato de conciencia. Mientras yo estimule la motivación del niño por aprender, las redes van a ser más fuertes y más fijas. ¿Y por qué? Esto porque cuando yo estimulo el deseo de aprender, estoy fomentando la producción de dopamina. Por eso se recomienda de que antes de enseñar algo yo debo de explicar para qué va a servir esto, o hacer una introducción como que genere una expectativa o una especie de curiosidad o darle una utilidad. Entonces ese deseo inicial genera dopamina. Después tengo que estimular la acción, o sea, yo debo de promover de que aparte de que aprendan, le den un uso ya sea aplicación real en la vida real, o poder explicarlo, poder compartirlo, o de alguna forma concretarlo, aunque sea en una maqueta, ¿no? Entonces con eso yo estoy formulando o promoviendo la producción de adrenalina. Y finalmente, cuando yo veo el resultado final, cuando yo logro ver, ya sea que logre ver mi maqueta o logre ver de la que le expliqué, o sea, como que ya logro ver lo terminado, se segrega serotonina, ¿no? Entonces la serotonina es como que me produce haber logrado algo. Y el haber terminado algo, el haber completado, hace que todo se y perdure más en el tiempo. Entonces por eso es importante, ¿no? Esto voy a pasar. Ahora también es importante ver cómo en el niño con TEA la acción social está interferida, está limitada o está alterada, no es inexistente, y tampoco no significa que no sienta nada o que le dé igual estar aislado. Eso es muy importante, por favor, darse cuenta todas las maestras, ¿no? Entonces, un poquito acá voy a hablar sobre las formas de interacción o de comunicación social que puede tener un niño con TEA.
Por ejemplo, una de ellas puede ser el mutismo, ¿no? El niño no habla, voluntariamente no expresa nada, pero el hecho de que no diga nada no significa que no tenga nada que expresar, ¿no? Entonces es bueno incorporar o promover que el niño se integre, o sea, no dejar ver, más bien que también se puede integrar. Otra forma más frecuente de comunicación en las personas con TEA es la ecolalia, ¿no? Que es la repetición de frases ya sea inmediata o tardía, que es la reproducción de frases que ha incorporado en programas de televisión o películas. Otra es la inversión de no conjuga bien los pronombres o se refiere a él en tercera persona. También el laconismo es cuando el niño o la persona habla con respuestas muy escuetas o habla muy poquito, ¿no? Entonces ahí también es un lenguaje muy parco versus todo lo que uno le está preguntando. Entonces ahí es bueno también fomentar o trabajar en el tema de habilidades sociales y la receptividad, ¿no? También está la literalidad, donde te hablan o que toman las cosas tal cual dicen, entonces hay dificultad para entender metáforas o el doble sentido, por eso es que ahí no, o sea, y esto generalmente es un problema en los niños que tienen más alto funcionamiento, porque ellos participan en actividades, en reuniones, pero puede ser que no entiendan estas bromas o este doble sentido y puede ser una interferencia en la calidad de la comunicación, pero sin embargo en estos casos ya la comunicación es bastante funcional. El déficit receptivo es también cuando le cuesta entender lo que otras personas dicen, ¿no? O puede haber también una especie de poca receptividad, ¿no? Entonces como centrarse un poco más en hablar de ellos mismos y no prestar tanta atención o no tener mucho interés en escuchar lo que el interlocutor tiene que decir, ¿no? Entonces ahí hay algunas afectaciones. Y básicamente también la limitación del discurso, donde tiene dificultad para encontrar las palabras que quiere decir para ¿no? Entonces puede haber una frustración muy grande. Acá vamos a pasar. Y ya. Entonces también acá un poquito comentar algo, ¿no? Las personas con TEA que son mayores de 6 años, es decir, que ya están en la primaria, o que además de eso tengan un mejor rendimiento, una mejor capacidad verbal, una mejor capacidad cognitiva, hay mayor capacidad de receptividad, de adaptación y de comunicación y de inteligencia. Entonces ahí nos enfocamos en estos niños en unas intervenciones más eclécticas, o sea, ya nos enfocamos en sus habilidades, en sus problemas de incluso en perfeccionar sus temas de conversación, historia, ¿no? Más el tema de la inclusión, como relacionado a la calidad de vida, ¿no? Sin embargo, cuando son niños menores o cuando cuando hay algún tipo de mayor necesidad de apoyo o incluso algún déficit cognitivo, en estos casos la intervención predominantemente está enfocada hacia la parte conductual. Estamos enfocados a trabajar las conductas adaptativas y promover la independencia al menos en las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Entonces acá se trabaja más el modelo ABA o el Denver, o también estamos promoviendo la capacidad, promoviendo praxis verbales, o si no, sistemas alternativos de comunicación. Muy bien, esto ya voy a avanzar. Ya. Entonces, hemos hablado del autismo, a los componentes del aprendizaje. Ahora vamos a hablar un poquito ¿ya? ¿Qué sucede en el TDAH? Se dice, ¿no? O sea, es un déficit de atención con presencia de hiperactividad. Sin embargo, antes, o sea, estaba catalogado como un trastorno de conducta, ¿no? Después ha sido catalogado como un trastorno hipercinético y actualmente ya es considerado un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esto es importante, parece algo muy sencillo, pero es importante para tener en cuenta de que el TDAH, si bien es cierto, igual se evidencia en un outcome conductual notorio, ¿no? El niño que se está parando, el niño que no hace caso, el niño que se demora en hacer las actividades.
es bueno tener presente de que hay un componente. Realmente ellos van a tener errores de omisión, errores de comisión, tienen dificultad para detectar un estímulo blanco. No es de que no presten atención a nada, sino que reciben mucha información en simultáneo y pueden tener dificultad para enfocar en el foco más importante, ¿no? Vale la redundancia, de encontrar, es decir, categorizar o jerarquizar, ¿ya? Jerarquizar. También tienen disminución en la inhibición conductual, pueden tener problemas en su memoria de trabajo y en la motivación. Entonces, es muy importante la inhibición conductual porque entonces de la adecuada inhibición conductual depende tener una correcta memoria de trabajo, un adecuado manejo de las emociones, también la habla interna, o sea, el poder introspectar y identificar esto, cómo debemos de trabajar. También la capacidad de análisis, de síntesis y también la capacidad de realización motora, ¿no? Y también con TDAH tienen dificultades en la motivación, entonces tienen bajo autocontrol, o tienen dificultad para adaptarse a contextos nuevos, ¿no? Y entonces como resultado de eso van a tener déficits a nivel conductual, a nivel social, a nivel académico, pese a que los niños con TDAH son niños inteligentes, incluso de niños de su clase. Entonces es muy bueno dar un apoyo adecuado en estos casos. Entonces, ¿cómo se pueden manifestar estas dificultades del TDAH a lo largo de la vida? Generalmente en un niño preescolar, o sea, en el grado inicial, los niños con TDAH van a mostrarse como niños muy hiperactivos, o sea, niños que se levantan del asiento, que interrumpen la clase, que se ponen... Y la desatención se va a manifestar como desorganización, ¿no? El niño que se le caen las cosas, el niño que se tropieza, el niño que se demora en hacer caso a lo que le están diciendo. Entonces, esa es la manifestación que puede dar la impresión de que el niño fuera un poco lento cognitivamente, ¿no? O que tenga algún problema de conducta, eso es lo que se puede confundir. Generalmente las niñas cursan más con déficit de atención y se las califica como que fueran lentas intelectualmente. Y en el caso de los varones, la hiperactividad suele predominar y se puede tomar o se suele confundir como un problema. Entonces es importante hacer siempre un tamizaje temprano también. En la edad en la época primaria, el niño con lo que suele cursar o sea, se evidencia más en lo que es fracaso escolar, la calidad de sus amistades también puede tener de baja calidad o de muy poca tolerancia a la frustración, puede reaccionar de forma rápida, puede querer abandonar las cosas, dejar o desertar también de hacer y puede tener o cursar con pobre estima personal. Y en la adultez puede tener conductas antisociales, es más proclive a cursar con divorcios, a recurrir al alcoholismo o a abuso de sustancias, cursar con depresión o también ser proclive a accidentes de tránsito. Ya, entonces. Sí, yo creo que mejor se puede coordinar una nueva transmisión cuando pase la cuarentena, porque ahorita la señal está terrible. Todos los días que he estado haciendo transmisiones he tenido problemas. Pero bueno, voy a seguir. Ya en los últimos minutos que quedan, voy a hablar de formas de estimular o de trabajar estas funciones cognitivas. ¿Ya? Voy a hablar de las funciones ejecutivas que se utilizan todo el tiempo, que es el control inhibitorio, que está íntimamente relacionado con la atención, también la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, ¿ya? Entonces, el control inhibitorio es la capacidad de evitar distracciones o interferencias y a la vez la capacidad de autorregularse, ¿ya? Y es como poner una pausa antes de hacer algo, ¿no? La flexibilidad cognitiva está relacionada con la capacidad de encontrar alternativas de solución a problemas y también poder modificar el propio punto de vista de algo hacia alguna situación. Y la memoria, mantenerla activa y recurrir a ella para solucionar o también conectarla con situaciones o demandas que están en curso actual.
Entonces, ¿cómo yo esas funciones ejecutivas? En niños preescolares, lo que más recomiendo son actividades de tipo cotidiano, o sea, tipo juego. O sea, el juego trepar, lanzar, rodar, arrastrar, barrer, todo lo que involucre motricidad gruesa y motricidad fina, ¿ya? Y a la vez, desde el punto de vista colaborativo, ¿no? O sea, que ayude con el pelando, rasgando, abriendo, haciendo pinza, acomodando, o sea, todo lo que involucre simplemente cosas así de la cocina incluso, ya con eso se está estimulando bastante y que también de la vida cotidiana, ¿no? Y asociadas al juego y también canciones, rimas, adivinanzas y cuestión de trabajo con coloreado, ¿no? El coloreado, el trazado, el repasar punteados, como esas cosas también le ayudan. Y en actividades que se puede proponer para niños ya estarían los juegos de carta, juegos de mesa, juegos como Simón dice, o donde hay que dar indicaciones, ¿no? O tipo, por ejemplo, los juegos de sillas musicales, o juegos grupales con pelota, ¿no? Como también aprender deportes organizados puede ayudar, ¿no? Generalmente los deportes de tipo aeróbico y que impliquen coordinación, como el fútbol, por ejemplo, están estimulando la atención. Y ejercicios donde hay que aplicar la atención plena y el movimiento, tipo el yoga o el taekwondo, lo que están fomentando o cultivando más es el control inhibitorio, ¿ya? Otras actividades propuestas es el movimiento o juego con canciones, donde se puede hacer juegos de imitación, canciones donde se repite y se agrega secciones anteriores. O sea, por ejemplo, yo digo una parte de una canción y luego tú tienes que decir la misma parte, ¿no? De la canción y como que ir recordando y ir ensamblando, ¿no? O también juegos de embalaje, que es hacer el canto mientras voy haciendo una actividad motora, o cantar por turnos, como que voy alternando y voy guardando mientras canta la otra persona. Entonces, al hacer eso yo estoy activando control inhibitorio, estoy activando memoria de trabajo también. Y el incorporar diferentes variables también voy agregando flexibilidad cognitiva, ¿no? Aplausos con diferentes ritmos, todo esto guiado con canciones, ¿no? Mientras yo identifico el ritmo es muy buena para estimular lo que es atención y también lo que es flexibilidad cognitiva. Estas actividades que les estoy diciendo, si se dan cuenta, no tienen nada que ver directamente con materia o currícula escolar, ni hay signos lingüísticos. Pero sin embargo, de esta capacidad de aprendizaje que yo puedo después, o sea, si yo cultivo estas funciones ejecutivas, con eso yo voy a poder valerme para la comprensión de textos, para el análisis matemático, me va a ayudar para servir en la organización espacial a la hora de redactar textos también. O sea, estas funciones que aparentemente no tienen nada que ver con la lectoescritura son vitales para luego yo poder ejecutar correctamente mis habilidades específicas del aprendizaje. Y para niños que están entre cuarto a sexto grado de primaria se pueden promover actividades un poco más complejas como el ajedrez o juegos de cartas monitoreo, ¿no? Que tengan un desafío mental un poco más profundo, ¿no? También se sugieren juegos de fantasía como el Minecraft, ¿no? Donde yo necesito información y luego tengo que asociarla a lugares que voy conociendo, ¿no? También actividades físicas relacionadas pueden ser deportes organizados, fútbol, baloncesto, el salto de cuerdas o instrumentos musicales, o sea, aprender a tocar un instrumento musical, hacer cantos por turnos, hacer coreografías. Entonces, o sea, valerme de la música o del cuerpo para hacer cosas secuenciadas y rítmicas, ¿no? Entonces, con eso, por ejemplo, alguien que se tenga que aprender una coreografía está practicando la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control inhibitorio para hacer el momento adecuado. Entonces, se dan cuenta de diversas actividades que se pueden hacer para sí, dando cuenta, pero son
parte de la vida cotidiana, pero que están desarrollando funciones cognitivas. Y eso es muy importante, por eso es que empezó el aprendizaje no solamente está restringido al aula o al componente académico, sino tiene que ver con toda la vida, o sea, toda experiencia que nosotros le demos a una persona, cualquier tipo de experiencia vivencial, un aprendizaje está condicionando, está entrenando el cerebro para aprender, ¿ya? Entonces es importante eso. Y finalmente, otra cosa que se puede fomentar en un niño entre cuarto o sexto de primaria son actividades como sudoku, rompecabezas, crucigramas, los cubos de Rubik o ese tipo de acciones promueven bastante el desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos por haber permanecido hasta el final. Por aquí vi una pregunta. Rocío preguntaba, ¿no? Mi niño tiene 4 años y lo incluía a un inicial desde los 3, pero este año me recomendaron hablar. Lo que yo te recomiendo, Rocío, es de que pase una evaluación médica y que te emitan un informe y con ese informe vayas al colegio. Es muy importante y es vital, y sobre todo si tiene un TEA leve, es muy vital que el colegio esté enterado de la condición, no para tacharlo y tildarlo, sino más bien para identificar sus necesidades y que se diseñe un plan personalizado, hacer las adaptaciones curriculares, de ser el caso, si es que los necesita. Entonces necesitaría una evaluación médica, una evaluación psicométrica para ver su nivel intelectual y también una evaluación psicomotriz por la edad que tiene, ¿no? En este caso, que es porque va a estar en preescolar. Entonces, y con esas evaluaciones definir, porque puede ser el caso, ¿ya? Y porque se ha visto, o sea, hay niños que tienen TEA, pero tienen habilidades escolares mejores que otro niño. Y no hay mayor problema, en ese caso hay que social, la parte conductual, o sea, prevenir el tema de la inclusión social, de habilidades sociales. Y al revés, o sea, puede ser de que a lo mejor tiene buena, pero su capacidad de aprendizaje o destreza motora es deficiente y hay, ¿no? En el salón. Entonces hay que ver, pues es importante la valoración en cada caso. ¿Ya? Acá alguien pregunta. Bueno, bueno, ya CONADIS también ha lanzado el plan TEA, ¿no? O sea, el plan de protección para las personas con instituciones educativas deben de capacitarse, deben enterar, saber manejar los niños con TEA. Ya no es como que, tiene autismo, yo no manejo eso, no manejamos eso y inscribir acá, eso es falso, ¿no? O sea, bueno, cuando les digan eso en un colegio, mejor no lo metan. Pero ¿qué es lo cierto? De que todas las instituciones están obligadas a fortalecerse en ese manejo. Es lo que se debe de tratar.